Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la Unión Spenceriana, creo en el individuo y no en el Estado. Yo me acuerdo cuando estaba en Ginebra, él me llama el abogado de él y me dice, mira, antes de hablar con la prensa, porque él ya estaba enfermo, el abogado sabía, entonces me dice, bueno, antes de decirlo a la prensa, quiero decirte algo a vos. Le digo, ¿qué me tenés que decir? Dice que él te dejó su heredero universal. ¿Cómo permitiste eso? No, él me dijo que yo debía guardar secreto porque si vos lo sabías, lo dejabas. Sé que mi porvenir es corto, pero que mi porvenir sea inmediato. Yo querría morirme esta misma noche. Yo he vivido demasiado. Dejas abierto digamos que su legado se distribuya en cualquier lenguaje, o sos más de No. veamos qué están por hacer. No, pero por sos supuesto. celosa de No, celosa no, cuidadosa, responsable, que no es lo mismo que celoso. Sí. Esa es una responsabilidad para mí. No es que no importa lo que hagan, ¿no? Largo, viernes de Semana Santa. Bienvenidos al noticiero de A24 hasta las 9 con mucha información. Hoy no vamos a poner la mirada en delitos aberrantes como veníamos recorriendo. No vamos a poner la mirada en fenómenos delictivos como veníamos haciéndolo cuando recorrimos aquello que Eddie llamó la saga del narcotráfico. Eddie, ¿cómo te va? Buenas noches. Pero sí vamos a hablar de un misterio que esconde un expediente, que es quizás, y elegimos este título, el último misterio que nos puede ofrecer Borges. Seguramente me quede corto porque Borges siempre nos va a ofrecer mirar de frente algún misterio, algún enigma, pero hoy vamos a hablar de un expediente que tiene todavía puntos por resolver, que no son para la Argentina, para la cultura argentina, cualquier enigma. Tienen que ver justamente con resolver quiénes van a ser los dueños o quién va a ser el dueño de los derechos de autor, de los derechos intelectuales, sin duda del escritor latinoamericano más importante de todos los tiempos. Y ahora un ratito lo vamos a discutir con un borgiano de ley como es Maxi Thomas, que es un colega que ya está aquí con nosotros, que en instantes vamos a estar conversando con él. Ya lo voy a invitar a sentarse y a poder conversar. Hola Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. El último misterio de Borges, aunque parezca increíble, está en un frío expediente. En un expediente, entre comillas, aburrido. Hoy cuando armábamos el programa pensaba, ¿qué pensaría Borges de que un programa que habitualmente se mete en temas judiciales, en temas de investigación, aborde cuál va a ser el futuro y quién va a decidir de qué manera se va a editar o se van a editar las obras completas de Borges? Ahora vamos a hacer un repaso por la vida de Borges. Vamos a hacer un repaso por la vida de Borges y el vínculo con María Kodama, que dejó este mundo, este plano hace pocas semanas y que a partir de la muerte de María Kodama se abre un interrogante, se abre un enigma y se inicia un expediente que fue para un lado y que rápidamente tuvo un giro con la aparición de 5 sobrinos que para muchos no estaban en el radar. En definitiva, lo que vamos a discutir, por supuesto como siempre lo hacemos, con un expediente en la mano. Aquí tengo parte de este intento de dejar la sucesión de Borges como una herencia vacante. Y ahí vamos a pasar seguramente varios años preguntándonos qué iba a pasar justamente, repito, con la obra de Borges.
Hace muchos años, cuando era muy chico, llegaron a mis manos las obras completas de Borges. Era tiempos donde todavía funcionaban los círculos de lectores, entonces los padres compraban estas cosas. De hecho, mi padre se debe estar enterando ahora por televisión que le afané estos 2 tomos, que por supuesto esto no es prueba de nada y que no se los voy a devolver nunca. Sí. Pero acá está, en definitiva, la discusión, porque antes de que esto sea de mi padre, esto era del propio Borges. Hasta que Borges vivió, y después de María Kodama, hasta que María Kodama vivió. Y hoy vamos a tratar de contarte detalles. Dejo por ahí estos libros que hoy nos van a acompañar. Yo confieso, no he leído la obra completa de Borges. Creo que Maxi es un gran lector de Borges, gran divulgador, aparte de Borges. Yo me he enganchado seguramente con el Borges que se iba acercando mucho más a los cuentos, al Borges más policial. ¿Sí? Ya lo invito a Maxi a que se sume a la mesa. Ahora, empecemos por el comienzo, por el misterio, por el enigma de un documento, de un legado que hasta el momento no apareció. Y que, si efectivamente no aparece, entran en escena sucesores naturales. Que ahora les vamos a explicar qué puede pasar con los derechos de autor del escritor más importante, sin duda, latinoamericano. Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, Facundo, ¿cómo estás? Te hice laburar un viernes, feriado. Sí. Lo lograste. Gracias. Creo que la única forma de que laburara un viernes feriado era que me invitaras a hablar de Borges. Sí, fue Borges, no fui yo. Sí. Claramente. Qué lío que hay, ¿no? Sí, es un placer poder estar hablando en la televisión sobre Borges. Lamento que tenga que ser por un tema extraliterario en este caso, porque, bueno, se cumplen en 2023 100 años del primer libro de Borges, Fervor. del Fervor de Buenos Aires. Así que hay un montón de motivos para poder charlar. Ahora me voy a meter ahí, porque está bueno que nos tomemos este feriado y lo vamos a disfrutar con Eddie, con Ceci y con Martín, poder hablar de esto. Por supuesto nos va a tocar quizás la parte más incómoda, que es meternos adentro de un expediente. ¿Qué pensaría Borges, no? Si pudiera tener la chance de escuchar un programa de televisión o de radio hablando de todo este embrollo de herencias, legados. Es contrafáctico, ¿no? Sí, yo no soy un especialista en temas legales y judiciales, más bien soy un lector de la obra de Borges y un conocedor, si se quiere, de la biografía de Borges. Pero con respecto al tema de legados y testamentos, Borges tomó varias decisiones en vida, digamos, que fueron: en el 79 hizo un testamento y en el 85, poco menos de un año antes de morir, cambió ese testamento y fue muy claro, dejó a María Kodama como única heredera de todo su legado. Ahora voy a hablar con Maxi del personaje María Kodama, para muchos una gran protectora de la obra de Borges, para otros una mujer antipática, soberbia. Ahora lo vamos a discutir, pero vamos al comienzo de la historia, porque si efectivamente, como cuenta Maxi, 79 un legado, en el 85 un cambio y todo termina en un casamiento por poderes, en Asunción, pocas semanas, pocos meses antes de morir, hay que ir a estos 2 datos centrales. A la muerte, lejos de la Argentina, el 14 de junio de 1986, en Ginebra, una ciudad a la que Borges llega con María Kodama sin terminar de revelarle a Kodama que él quería morir ahí, que él tenía una gran admiración por los suizos, tenía una explicación que él daba de lo que significaba Suiza, y cuando pusieron un pie, tenía que ir a dar una conferencia, termina diciéndole a Kodama que busque un lugar para quedarse allí, posiblemente, sabiendo que iba a morir, ya estaba enfermo. Y lo que sucedió hace pocas semanas, pocos días, 26 de marzo del 2023, ya aquí en Buenos Aires, pero en el medio, previo a la muerte de Borges, se da este casamiento por poderes, ¿sí? Pocos meses antes de la muerte, este 26 de abril de 1986, con lo cual, a lo que contaba Maxi recién, se suma que o todo deriva
en que María Kodama se convierte en la heredera, por lo menos, de todos los derechos intelectuales de la obra de Jorge Luis Borges. Estamos hablando del escritor argentino más traducido, más editado. ¿Eso coincidís, Maxi? Por supuesto. Para ponerlo con una metáfora futbolística, ya que estamos tan mundialistas, es como si fue tan importante para la literatura argentina tener un Borges como tener a Messi y Maradona juntos para el fútbol argentino. O sea, ese es el nivel de lo que estamos hablando. Es un personaje con una obra tan extraordinaria como sumar Messi y Maradona juntos. En algún momento te quiero preguntar ¿cuál fue el momento que disparó al mundo a Borges y cuánto tiene que ver María Kodama en esto, si es que tuvo un rol, por supuesto, más allá del talento que el propio Borges tenía. Ahora, dato importante de María Kodama. Kodama había relatado su historia como la historia de una hija única. Había dicho que carecía incluso de sucesores naturales. Por eso, cuando muere Kodama, rápidamente todo el mundo se empieza a preguntar qué va a pasar con la obra, con el futuro de la obra de Borges, pero qué va a pasar también con los derechos intelectuales de una María Kodama que fue guardiana y protectora de la obra de Borges y que había hecho la Fundación Jorge Luis Borges que ella misma presidía. Este es un dato importante. Se había declarado como hija única, que carecía de sucesores naturales. Pero cuando María Kodama muere, muchos nos enteramos que Fernando Soto era el apoderado de la Fundación Borges, era el apoderado de la viuda de Borges, que aparte era la albacea de la obra de Jorge Luis Borges. ¿Qué hace Soto? Plantea ante la justicia que la herencia tiene que quedar vacante. Lo plantea ante los tribunales porteños. No es que lo dice, lo plantea, lo escribe, hace un pequeño reclamo de un porcentaje de esa herencia por una deuda impaga de un litigio que María Kodama tuvo con el escritor, con un escritor que hace una versión engordada o engrosada, se llamó el Aleph. El Aleph engordado. Engordado. Pablo Kachakjian, un escritor argentino de apellido armenio. Kodama va a los tribunales y lo querella. Sí. Planteando que era como un plagio. Sí, bueno, en realidad Kodama le dedicó su vida después de la muerte de Borges. Cuando Borges muere, Kodama tiene 41 años. Y Kodama muere con más de 80, es decir, pasó más de 40 años cuidando celosamente el legado y la obra de Jorge Luis Borges y tratando de que nadie pudiera de alguna forma, según sus propias palabras, mancillarla, ¿no? Hubo varios casos. El de Kachakjian tal vez fue el que más revuelo armó, porque dentro del propio campo literario hubo muchos especialistas que salieron a defender a Pablo Kachakjian. Porque toma el cuento más importante posiblemente de Borges, que es el Aleph, y da como una reversión, ¿no? Sí, era un experimento que Pablo ya venía haciendo con otros autores, lo había hecho con el Martín Fierro, era una sucesión de obras clásicas que él tomaba y las modificaba en una especie de experimento literario, un juego literario de vanguardia, digamos, ¿no? Bien. Y lo que había hecho es agarrar el cuento, el Aleph de Borges, uno de los cuentos más famosos, y intercalarle palabras y engrosarlo, como ponerle grasa al cuento. Kodama le hace un juicio que pierde finalmente, y de ese juicio, cuyo abogado fue Fernando Soto, había quedado una deuda, con lo cual, muerta Kodama, muerto Borges, pasan, como decía Maxi, 40 años, muere Kodama, y ahí se abre el interrogante, el misterio, el último misterio, posiblemente, yo le pongo último misterio, es arbitrario, como todo título, de qué va a pasar con la obra de Borges, quién la va a editar, y sobre todo saber si, al igual que contaba Maxi, que Borges había dejado algunas señales, ¿qué había hecho María Kodama? Estamos hablando de una herencia también con bienes inmuebles, con propiedades, con decoraciones, con dibujos,
y obviamente con todos los derechos intelectuales, los derechos de autor. Ahora, automáticamente se presenta esta causa. Fíjate acá arriba lo que dice: inicia sucesión por herencia vacante, se presenta como acreedor por la deuda de honorarios, se determina eventual existencia de herederos, solicita medidas conservatorias, preventivas, urgentes. Es el doctor Soto. Y se abre este expediente, que no va a ser el único del que vamos a estar hablando esta noche. Acá lo tenés, mirá. Inicia sucesión por herencia vacante. Es el encabezado que presenta el doctor Soto frente a la muerte de Kodama María sobre sucesión vacante. Por supuesto que más allá de los bienes inmuebles que tenía la propia María Kodama, está la obra de Borges. Ahora bien, todo el mundo empezó a preguntarse si podía haber en la casa de María Kodama un testamento. Y ahí está el enigma, y ahí está el misterio. ¿Pudo haber dejado María Kodama un testamento que indicara algo? Apareció una versión rápidamente. Cuando abran la casa de María Kodama, seguramente van a encontrar algo. Van a encontrar una última voluntad, posiblemente incluso no registrada con un escribano. Esto es lo que se decía. Este es el enigma. Este es el misterio. Saber qué hay, ¿sí?, en la casa de María Kodama. Vamos a lo que hay en la casa de María Kodama, porque ahí hay dos opciones, ¿sí? Es la placa anterior. Es una pregunta en donde los caminos se bifurcan. Porque puede ser que tenga más de una opción. Entonces, a la pregunta de qué puede haber en la casa de María Kodama, posiblemente la respuesta sea nada. Si la respuesta es nada, que es la opción 1, ahora vamos a ver en qué puede desembocar esta historia. Ahora, si efectivamente en la casa de María Kodama quedó un testamento que en principio ya estaría acreditado, que no está inscripto, que no está anotado en el colegio de escribanos. Entonces, podemos estar frente a un testamento no hecho por escribano. Quiere decir, un testamento hológrafo, de puño y letra. Es muy común. Uno parece que la tecnología nos va invadiendo y que todo va cambiando, pero hay mucha gente que se sienta en su casa y de lo que la ley le permite, escribe una carta. Testamento hológrafo, de puño y letra. ¿Estará ese testamento? ¿Existirá ese documento que echará un poco de luz a esto que nosotros planteamos como el último misterio de Borges? Ahora, si existiese un testamento hológrafo, no sé si vos, Maxi, ¿sabés si hay algo dentro de la casa de Kodama o es parte del misterio? No lo sé, ni tampoco me quiero meter en ese berenjenal. No entremos ahí entonces. Supongamos que la opción sea que no hay nada. Supongamos que la opción sea que hay un testamento hológrafo. Como el testamento hológrafo es de puño y letra, rápidamente la justicia civil va a tener que desarrollar un peritaje caligráfico para poder comprobar que la letra, que la firma de ese documento sean las de María Kodama. Porque cualquiera, si no, puede escribir un testamento hológrafo y decir que mi voluntad, mi última voluntad es tal cosa. No. Con lo cual, si aparece un documento, un testamento hológrafo, inevitablemente va a haber que hacer un peritaje caligráfico, ver qué resultado da ese peritaje y automáticamente, si es positivo, confeccionar una escritura. En minutos vas a escucharla a María Kodama. En un hallazgo de producción, en una entrevista que María Kodama le da a Rep, el dibujante, en un programa maravilloso que Rep, no sé si lo sigue haciendo con escritores,
los entrevista y va, mientras que los va entrevistando, haciendo un dibujo, y ahí se sienta María Kodama una noche sin imaginar todo este lío. ¿O sí? Y ahí ella da un testimonio. Por supuesto que no se puede tomar como parte de este expediente. Entonces volvemos un minuto a la placa anterior. Si dentro de la casa de María Kodama no hay un testamento, no hay nada, ahora van a ver ese nada que vemos acá, esta opción 1, este nada, ¿en qué derivaría? Porque en las últimas horas aparecieron 5 personas diciendo: hola, somos los sobrinos de María Kodama. Entonces, si dentro de la casa de María Kodama, que ahora la vas a escuchar, vas a ver qué idea ella tenía respecto a su legado. Por supuesto, en principio no tendría validez, salvo que haya un documento, un testamento hológrafo. Ahora, si no hay nada, en minutos te vas a enterar quiénes son los que podrían llegar a convertirse en los herederos de la obra de Jorge Luis Borges. Como dijo recién Maxi, para llevarlo a una metáfora futbolística, un Maradona y un Messi junto de las palabras, de las letras, de la literatura. Ahora te vas a enterar el otro camino. ¿Qué decía hace algunos meses, un tiempo atrás, con Rep María Kodama? ¿De qué ella quería que pasara el día que muriera? Escúchala. ¿Su legado se distribuya en cualquier lenguaje? ¿O sos más de veamos qué están por hacer? No, pero por ¿Sos supuesto. celosa del...? No, celosa no, cuidadosa. Responsable, que no es lo mismo que celoso. Sí. Esa es una responsabilidad para mí. No es que no importa lo que hagan, ¿no? Y él, consciente de que vos ibas a ser la heredera, ¿no? Él te daba te decía como su deseo de legado, cómo quería que fuera su obra, o te dejó totalmente libre. No, yo me acuerdo que cuando estaba en Ginebra, él me llama el abogado de él y me dice: mira, antes de hablar con la prensa, porque él ya estaba enfermo, el abogado sabía, entonces me dice: bueno, antes de decirlo a la prensa, quiero decirte algo a vos. Le digo: ¿qué me tenés que decir? Dice que él te dejó su heredero universal. ¿Cómo permitiste eso? No, él me dijo que yo debía guardar secreto porque si vos lo sabías, lo dejabas. Claro, si yo sabía lo que se me venía encima. ¿Y vos estás contenta de cómo dejás su legado? Sí. Sí, porque es lo que hubiera querido. Porque acá no respetan las cosas. Bueno, había ahí una idea. Había ahí una intención. De hecho, Kodama en esa entrevista habla de universidades, que fue lo primero que se dijo cuando empezó a aparecer esta idea de que no hay nada o que hay un testamento. De hecho, la versión que corría, que repetimos, por ahora es una versión, de que iba a haber un legado hacia 2 universidades, una norteamericana y otra japonesa. Donde entiendo, Maxi, que Borges dio varias conferencias. Sí, Estados Unidos fue el principal destino en donde Borges dio clases y recibió doctorados honoris causa. Fue el primer gran salto después del premio Formentor en el año 61 en Francia y en España. Enseguida fue invitado por Estados Unidos y bueno, tenía una gran predilección. Viajó mucho a distintas universidades de Estados Unidos. ¿En qué momento él rompe la frontera de Argentina y sus países vecinos? De Argentina, ¿en qué momento él se empieza a traducir al alemán? ¿En qué momento entra en Japón? En el 61. El 61 Borges recibe con 62 años. O sea, destaquemos esto, es un escritor al que la fama o la celebridad mundial le llega bastante tarde. Gana un premio no muy importante que sigue entregando al día de hoy, lo ganó César Aira hace poco, que se llama el premio Formentor, que lo dan editores europeos. Eso cumplió la función, como vos decís, de romper el dique
y lograr que Borges empezara a traducirse primero en Francia, después ya en Alemania, en Italia y en los Estados Unidos. Y a partir de ahí fue, como dice Bioy Casares en sus diarios, fue como se desató la fiebre Borges, ¿no? El fenómeno Borges. Fue imparable y Borges se convirtió muy rápidamente en un personaje invitado a dar conferencias, clases y a recibir doctorados honoris causa en todas las universidades del mundo. Él iba a donde lo querían premiar, él iba y dictaba sus cursos, dictaba sus conferencias y particularmente de eso vivía también. Del dinero que cobraba por dar conferencias. A partir de ahí fue imparable. Desde el 61 y hasta el 86 se multiplican las traducciones, las ediciones, los premios, los doctorados, y Borges se convierte en la celebridad oral, ¿no? En el Borges ese oral que todos conocemos. Por supuesto que es antipático entre poemas tan bellos que ha hecho Borges, cuentos que ha hecho Borges, ensayos que tiene Borges. Es muy antipático hablar de herencias, hablar de dinero, que es incalculable, porque como Maxi explicaba, se edita, se traduce, se estudia, hay universidades que tienen cátedras dedicadas plenamente a la obra literaria de Jorge Luis Borges. Pero hay una controversia, hay un último misterio. Y hay una lupa gigante que el mundo de la cultura y que en definitiva todos debiéramos poner para cuidar eso que es la obra de Borges, que te habrá tocado estudiarlo en algún momento en la escuela, que si no sos un gran lector de Borges, algo habrás leído, de alguna manera te habrás acercado a un texto, a un poema, a un cuento, y eso quedará en manos de quién. En minutos vas a escucharlo a Marcelo Polino, que vos dirás, Marcelo tenía una relación con María Kodama. Y ni bien empezó esta controversia, él declaró algo, ahora lo vas a escuchar, pero quiero hablar de los bienes, insisto. Es muy antipático hablar en el medio de un personaje tan rico como lo fue Borges, como lo fue también María Kodama, de la que ahora quiero con Maxi abordar un poco, que nos dé su mirada de esta mujer, repito, con sentimientos contrapuestos para mucha gente. Ahora, fíjense la parte en el expediente que hace mención a los bienes, porque en el medio de todo esto hay una fortuna importante. Por supuesto que lo que más podría calcularse en dinero son los derechos intelectuales, pero hay bienes muebles, bienes inmuebles. Fíjense lo que dice el expediente. La señora María Kodama era propietaria de bienes muebles, de bienes inmuebles, como heredera universal del escritor Jorge Luis Borges. Era la titular de los derechos de autor de toda su obra literaria. Todo esto que está acá y mucho más. Porque recién Cecilia se enojaba y me decía, eso no es todo, hay más. Che, pero ¿te parece mandarme al frente así? No, pero bien. Mirá, toda la obra, lo que se llama la obra completa, seguramente habrá mucho más. Ensayos, conferencias. Hay también medallas, condecoraciones, distinciones recibidas por el escritor a lo largo de toda su carrera, manuscritos originales de su obra. ¿Cuánto vale eso? Decenas de miles de dólares. ¿Cuánto? Decenas de miles de dólares. ¿Tiene valor realmente? ¿Se puede calcular en valor? Bueno, el manuscrito del Aleph, que fue un cuento que Borges le regaló a una de sus novias, Estela Canto, fue vendido, me preguntaba Eddie, ¿no? ¿Estará el Aleph adentro de la casa de María Kodama? No, el manuscrito del Aleph está en la biblioteca de Madrid, en la biblioteca de Madrid, se vendió en el año 85 por $25.000. Claro, un solo manuscrito. Yo decía si lo que estará en la casa de Kodama no será el Aleph de verdad. El Aleph real, El Aleph ¿no? de verdad, claro. Porque déjame que te lea una cosa. Dale, tuyo, Eddie, por favor. Absolutamente autorreferencial Por y sin favor, ningún sentido. dale. El Aleph. 2 domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las 4 para tomar juntos la leche en el contiguo salón bar que el progresismo de Zunino y Zungri, los propietarios de mi casa, recordarás, inauguran la esquina, confitería que te importará conocer. Acepté con más resignación que entusiasmo. No fue difícil encontrar mesa. El salón bar, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones. En las mesas vacías, el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Zunino y por Zungri
para quedarse con esa casa de la esquina, donde en el fondo estaba el Aleph. Tenías una casa en la calle Garay, vos. En la calle Garay. Tu abuelo. Dos cosas curiosas. El Aleph es, a ver, el punto donde se resumen todos los puntos del universo. Una obsesión de Borges. Una esfera tornasolada que está en un sótano. En algún lugar que se calor. ve solamente en ese punto, y Zunino y Zungri se quieren quedar con eso, tratando de apropiarse de toda la ¿Le esquina. habías permitido que use tu apellido? Bueno, lo curioso que Zunino y Zungri existían, tenían un negocio en Constitución y se dedicaban a las aguas cloacales. Tenían un camión de destapación de pozos ciegos. No eran buscadores de Aleph, precisamente, ¿o sí? ¿Qué habrá dentro de la casa de María Kodama si es que efectivamente hay algo? Si es que efectivamente hay un testamento que pueda echar luz sobre esto que hemos titulado El último misterio, que cada vez que miro el título me arrepiento de haberlo puesto porque seguirán habiendo permanentemente misterios. Esta es una de las propiedades, la propiedad de la calle French. Yo no sé si hace poco en alguna de estas propiedades los robabronces no se llevaron una placa importante que establecía que allí vivía Borges. Pero también hay otra propiedad que van a ver ustedes, que si no me equivoco es Rodríguez Peña, claro. Rodríguez Peña al 1200. Son algunas de las propiedades que indica el expediente que presenta el doctor Soto como parte de lo que se tiene que resolver. Los bienes inmuebles de la señora americana en 2 departamentos donde residía. Rodríguez Peña, 1236, ¿sí? Piso octavo, departamento A y B. Un departamento en French que mostrábamos recién, 3016, piso octavo B. Y el inmueble que constituye la sede de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, cito en Anchorena 1660. Dato a tener en cuenta, que no está tampoco claro, podría ser el otro misterio, es si hay propiedades de Borges en París y en Ginebra, que son dudas. Nadie tiene claro si hay o no una propiedad o propiedades que hayan pertenecido al escritor en estas 2 ciudades, con lo cual estaríamos a las propiedades inmuebles que ustedes veían recién, estaríamos engrosando la herencia ya con propiedades internacionales, más toda la obra, más todo lo que puedas imaginar. Como lo que contaba recién Maxi, que en algún momento el original, el manuscrito original, porque Borges nunca llegó a escribir en computadora. Jamás. No, Borges escribió a mano hasta que quedó definitivamente ciego entre los años 55 y 56, y a partir de ese momento, estamos hablando de 30 años, Borges empezó a dictar su literatura, tanto sus poemas como sus ensayos, como sus cuentos. Porque siempre escribió a mano hasta que dejó de hacerlo porque quedó definitivamente ciego. Y desde ese momento y hasta la muerte de Borges, el destino de muchos de esos manuscritos habría que dar para una novela de misterio, verdaderamente, claro, porque hubo muchos libros anotados por Borges que fueron a parar a la Biblioteca Nacional y fueron robados, vendidos en el mercado negro. Manuscritos de Borges que a lo largo de los años fueron robados también y vendidos en el mercado negro. O sea, hay mucha obra de Borges que se adquirió de forma secreta e ilegal y está ahí en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Más allá de los que se vendieron de forma legal en casas de subastas y que están en universidades de distintos lugares del mundo. Hago un pequeño paréntesis en Borges, ya vuelvo, les muestro detalles, porque hasta acá no mostré quiénes podrían llegar a ser los 5 dueños nuevos, herederos de la obra de Borges. Información de último momento, atención. Fabi Hermoso en vivo, ¿qué está pasando? ¿Hay cacheo a pasajeros? ¿Hay control? A propósito de lo que veníamos viendo. Sí, Facu, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buenas noches. Kilómetro 27 de la Ruta Nacional número 3, con destino a la ciudad de Buenos Aires, hacia Capital Federal. Este es el cacheo, esta es el cuerpo de la AUTO y el Grupo Especial de Operaciones de la Bonaerense, que está desarrollando desde el principio del día
este operativo acá en la Ruta Nacional número 3, como decíamos al principio, en el kilómetro 27. Absolutamente todos los colectivos que vienen de provincia hacia capital son parados aquí y los varones les piden, la policía les pide a los varones que están en cada una de las unidades que por favor se bajen para ser cacheados, bien digo, y para observar qué hay en cada una de los bolsos, de las mochilas, de las personas que están en las unidades. Ahora lo hicieron con bastante rapidez porque no hay mucha gente en este colectivo de la línea 180. Está llegando otro allá a lo lejos. Veremos si sale este e ingresa Ahora, el otro. Javi, es un receptáculo hecho por conos, sí, Facu. ¿Hay algún resultado positivo? ¿Encuentran algo? ¿O es puro show dando vueltas para tratar de aplacar un poquitito el mal humor que hay? Esa es la pregunta del millón. Fíjate cómo hace señas el oficial acá al chofer de la 382, perdón, que junto con la 620 es la empresa de Barrientos, la del chofer asesinado el pasado lunes a la madrugada. Resultado ninguno, en absoluto. Hasta el momento, nada. Acá viene poca gente, a ver, no Javi, sabemos si... Paran y se... Mirá, ahí suben, muy exactamente, imagen, suben los efectivos del Autoy. Suben los efectivos del Autoy. Como hay poca gente en este momento, lo que hacen básicamente es desde adentro les piden que se den a conocer, les piden que abran las mochilas, que abran los bolsos. Si hay mucha gente en el micro, si hay mucha gente en el colectivo, los hacen bajar. Sí. Pero en este caso los dejan adentro. Ves como en este caso al señor de remera naranja le pide que abran el bolso, le piden que muestren los documentos y demás. Voy a ver si me puedo acercar, Dieguito, a ver si podemos acercarnos, perdón que te moleste, al chofer de la línea 620. ¿Podemos hablar un segundo? Mirá, ¿cómo estás? Permiso. Sos compañero de Barrientos porque sos de la 382. ¿Qué te parecen estos operativos? Me parece bien. Se tienen que quedar hasta más tarde. Se deberían quedar hasta más tarde. ¿Y los deberían hacer acá o los deberían hacer en los barrios, en el interior? Se podría hacer en los barrios mucho mejor, pero está bien. Es algo. Es algo, sí. ¿Cuánto pensás que va a durar todo esto? Y vamos a ver. No quiero decir nada, pero vamos a ver. Con Alcaraz, hace 4 años, 5 años, compañero de ustedes también, los operativos se hicieron. ¿Y cuánto tiempo duraron? ¿Te acordás? Sí, pero bueno, no quiero decir nada. Ok, muy bien, claro, clarísimo. Se cuidan, Con Alcaraz, con Pérez también lo hicieron, Facu, a estos operativos. Yo me acuerdo haber cubierto en su momento. ¿Y cuánto duraban? No duraban nada, duraban una semana, 10 días, 15 días. Claro. Lo que pasa, ¿qué es lo que sucede, Facu? A ver, esto se tiene que hacer en el barrio, no acá. No, en el interior de los barrios, no, donde ocurren generalmente. En los territorios más despoblados, no sobre la ruta. ¿A dónde mataron a Alcaraz? ¿A dónde mataron a Alcaraz? ¿A dónde mataron a Barrientos? ¿Fue en el barrio? Javi, querido Edison, es la particularidad de esta línea. Hola, es una línea que se mete en los barrios profundos de La Matanza, de los kilómetros, de la zona ya más populosa de La Matanza. Y es ahí donde ocurren estos hechos. Después te voy a contar, Facu, y a toda la gente, lamentablemente esto es la imagen del desconcierto político dentro de la dirigencia del oficialismo. Acá hay este operativo que está haciendo la bonaerense, está por fuera de un esquema de conducción de la inseguridad en el Gran Buenos Aires que está armando el gobierno nacional. Ahora vos con un comando único del conurbano donde la provincia está fuera, no está la ciudad. O sea, una cosa totalmente descoordinada y fuera de la razonabilidad de la planificación política. Vos planteabas, o es una solución esto del comando único, abordemos eso, o es una farsa, un show, o es una especulación también electoral. Bueno, es que si esto no resuelve el problema de la inseguridad, esto está pensado tal vez para otra cosa, y está pensado tal vez para la competencia territorial que hay dentro del propio oficialismo, donde los emergentes más fuertes son Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación,
y Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, pero los personajes de fondo son Alberto Fernández, Axel Kicillof, y son Alberto Fernández, el cristinismo, el kirchnerismo. Ahora, Eddie, vos este comando se arma por fuera de los acuerdos con la provincia de Buenos Aires. Claro. Se habla gobierno nacional, intendencias. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires no está en la conversación. Y no está el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que le aporta 3 millones de personas y un montón de territorio más a este lugar de la Argentina donde viven casi 17 millones de personas, 16 millones de personas. Ahora, está dividido en norte, noreste, sudoeste, sur, La Plata. Que es La Matanza solo. Solo La Matanza. Solo La Matanza, que es el lugar al que le prestan mayor atención, porque es también donde se define buena parte del... A ver, de ganar por algo, perder por mucho, ganar por mucho, perder por algo, en gran medida se define en La Matanza. Entonces acá también estás viendo una situación que no tiene que ver solamente con la inseguridad, sino que tiene que ver con la competencia electoral para este año. Ceci. Este comando unificado llega tarde y llega, como dicen, como están mencionando, llega mal. Porque estamos a poco tiempo ya de las elecciones y este es un problema que nació con Berni cuando asumió. ¿Por qué? Porque siempre quiso, lo que quiso Berni, acá está la pelea política de Berni con lo que es la seguridad y el control de la seguridad en su territorio. Él lo que quería era el manejo de las fuerzas federales en el territorio. No le quedó otra al gobierno que hacerlo sin él. A ver, Javier, bajan gente del colectivo ahí, ¿no? Sí, claro, como venía muy lleno la unidad, empiezan a bajar los varones, les piden que abran las mochilas, como es el joven acá de buzo bordó, que está acá abajo nuestro. Que veíamos recién, al señor de remera naranja también le piden que se ponga... Sí, todo muy tranquilo. ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece? ¿Hasta cuándo va a estar? Claro, esa es la pregunta que hace. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, cómo no. Sí, perdón. ¿Viste, no? ¿Hasta cuándo van a estar? Claro, era lo que nos decía recién Javi, el señor. ¿Hay chance de que alguien se niegue a abrir la mochila? O sea, yo no la abro. No, generalmente todo el mundo la abre. Nadie se negó a nada. Nadie se negó al cacheo. Y recién lo hablaba con algunos oficiales. Y me dice, en general, a ver, nosotros no podemos hacer mucho que digamos si no la quieren abrir. Es como que hay un gris, ¿viste? Porque dice, hasta el momento no hemos tenido ese inconveniente de que no quisieran abrir la mochila o que no nos quisieran, que no quisieran que los cacháramos o lo que sea. Por el momento todo viene bien. Hoy es el primer día. Habrá que ver si esto perdura en el tiempo la semana que viene, cuando sea un día laborable al 100% y los colectivos tengan que correr y tengan que ir a otras velocidades y demás, habrá que ver ahí si se niegan o no se niega. Pero por el momento todo está... Déjame, Javi, que te sume un dato que te digo es un despropósito, dicho como te lo voy a decir. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, asegura que hay 6.500 efectivos de gendarmería en el conurbano trabajando. Según el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la Gobernación bonaerense, Axel Kicillof, no saben dónde está ese personal. Esa es la gran Las autoridades de la provincia no saben dónde están los 6.500 gendarmes que la Nación decidió que estén trabajando en el conurbano bonaerense. Mientras el Gobierno Nacional habla con los intendentes, el Gobierno de la provincia no está enterado de esas conversaciones y el Gobierno de la ciudad tampoco. Entonces, ¿estamos hablando de inseguridad y de coordinación de fuerzas y de comandos únicos del conurbano o estamos hablando de otra cosa? A ver, Frederick, cuando se peleaba tanto con Berni, en el fondo estaba esto. Berni lo que pretendía era el control de las fuerzas federales. Lo que le decía Frederick era, las fuerzas federales las manejo yo. Soy la ministra de Seguridad de la Nación. El Ministerio de Seguridad de la provincia dicen que Berni no quiere conducir las fuerzas que no le corresponde conducir porque las fuerzas federales son. Lo que ellos plantean es que es un despropósito que no estén dentro de la conversación de dónde van a ir a complementarse con qué, porque la fuerza natural de la provincia de Buenos Aires es la policía de la provincia de Buenos Aires. Si vos vas a llevar fuerzas federales es para complementar ese trabajo, no está mal coordinar con los intendentes,
pero el que maneja la fuerza policial es la provincia de Buenos Aires. Eddie, no sabemos al día de hoy cuántos homicidios ni cuántos robos se cometen en la provincia porque no hay estadísticas. ¿En cuántas causas ¿Qué judiciales política esos criminal? gendarmes participaron? Pero no ¿qué hay datos. política criminal seria se puede hacer sin estadísticas? No, ninguna. Ahora, Javi, vemos imágenes que solamente el control se hace sobre varones. Si bien hay personal femenino... El control se hace sobre varones, exactamente. El control se hace sobre varones y es por apariencia, a ver qué es lo que le parece al efectivo o a la efectiva eso, con respecto a la mujer, por ejemplo. Yo igual, de si todas notan maneras, alguna Javi, sospecha... Si notan alguna sospecha, le pueden hacer algún cacheo o algún pedido de documentos con respecto a las mujeres. Si no, no lo hacen. Yo creo que, y vos estás ahí hace un rato, con lo cual seguramente vas a haber recogido percepciones de la gente, los choferes. Yo creo que inicialmente uno está de acuerdo con que haya controles porque rápidamente lo toma como una medida preventiva. Pero las preguntas que surgían es, ¿qué es esto? ¿Un show para las elecciones? Lo primero que surge. Segundo, son 8:15 de la noche en una ruta donde hay un bondi lleno de laburantes. Están adentro. Digo, cuando matan a Daniel Barrientos, estamos hablando del interno 87, de la 620, que atraviesa una barriada de Virrey del Pino, donde no hay tanto movimiento como estamos ahí. De hecho, ni siquiera iban arriba del bondi, se suben, lo matan, afanan y se van. Sí. Por eso decían el hecho de, en vez de hacerlo acá, hacerlo en el interior de los barrios. Claro. Este tipo de operativos, hacerlo y que sean itinerantes, porque ayer en la reunión de Bernie con la UTA y demás delegados, se planteó esa posibilidad. Dijeron que iban a empezar con la ayuda de los choferes, con la ayuda de los trabajadores de colectivos, ellos iban a decirle a la policía cuáles son los focos o los lugares más heavy, los lugares más fuertes donde se producen la inseguridad. Bueno, hoy arrancaron por acá. Esperemos que a partir de la semana que viene los controles sean más adentro y no sean tan en la periferia. Claro, a mí me parece, yo entiendo que algo tienen que hacer. No sé si este es el camino. No sé cuánto va a funcionar cuando arriba vos lo que tenés es un Bernie y un Aníbal Fernández contando. Creo que la mejor síntesis es el audio donde Aníbal Fernández cuenta cuando le preguntan, creo que en Radio con Vos, ¿usted se comunica con Bernie? Sí, le dejé un mensaje, pero y hay un lío que no sé si producción lo tiene por ahí, incluso lo podemos llegar a poner, porque no hay diálogo entre Bernie y Aníbal Fernández. Lo mismo pasaba con la ministra Frederick. No importa quién esté, porque Aníbal Fernández supuestamente también cuando llegó iba a comulgar más con las políticas de Bernie. Pero pasó exactamente lo mismo. No hay diálogo entre el gobernador y el presidente. Claro. No hay diálogo entre el presidente y en un y la caso tan grave como la inseguridad. Totalmente. No hay diálogo con la ciudad de Buenos Aires. Y acá el AMBA, el área metropolitana, es una sola cosa que funciona. O sea, jurisdiccionalmente es tres cosas. Pero en cuanto a gran complejo urbano habitacional, es una sola cosa, sí, igual de 15 millones de habitantes. Cuando gobernaba Macri, que en nación, provincia y ciudad tampoco podían gobierno. Claro, tampoco podían, a pesar del diálogo. El tema es muy complejo, que tampoco se va a resolver de un día para el otro, pero el problema es que no se ve un plan, no se ve una idea de este gobierno, del anterior y del anterior. A ver, Javi, un poquito más allí en Ruta 3, control. Ahí llega, justo está llegando otra unidad, mirá. Ahí llega otra unidad, una 216, si no me falla la vista, exactamente. Hace un recorrido de la zona de Marconi, dice, y Ruta 3. Ahí le están pidiendo al chofer que estacione, para en este lugar, entran los efectivos de la policía, las mujeres. A ver si me puedo acercar. Vos quédate ahí, Dieguito. Yo me voy a ver si puedo charlar un segundo con el chofer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? ¿Qué te parece esto? Está bien, pero bueno, ya es la cuarta vez que me paran. ¿Es la? Cuarta vez que me paran. Viniendo del 39, del fondo. Oro Verde, San Javier. Del kilómetro 39 hasta acá te pararon 4 veces. Ya, exactamente. ¿Y qué sería mejor? ¿Que estuvieran acá o que estuvieran adentro, en el barrio?
que estuvieran en los fondos, en los barrios, a donde terminamos, en los puntos clave. ¿Entendés? Creo que la gente sabe dónde están los puntos clave, donde podemos tener inconvenientes. La gente y ustedes saben dónde está. Bien, obviamente que nosotros también. El tema es ponerle que vayan a las 3, 4 de la mañana a los fondos, las paradas donde la gente va a trabajar, ¿me entendés? Que bajan 2, 3 en una moto, te ponen caño y le sacan toda la gente que está haciendo la fila para tomar el colectivo. ¿Me entendés? O en los fondos donde puede tener problemas cualquier compañero, Javi, cualquier chofer, cualquier persona. Preguntale al muchacho si no quiere ser ministro de Seguridad. Ese es el tema. ¿Te gustaría ser ministro de Seguridad? No, para nada. No. Porque la verdad que lo que estás diciendo es lo más lógico, coherente. Sí, es que estando acá arriba, y creo que todo el pueblo argentino sabe dónde está la inseguridad y sabemos los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Javi, Es así, qué sé yo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Iván. Iván, ministro de Seguridad de la provincia, de acá al estrellato. Está clarísimo, ¿no, chicos? Bueno, agradecerle, Es muy Iván. claro lo que dijo, gracias, Es muy amigo. lógico. Sí, Por sí, eso- sí. Circulan en por la algún calle, ven lo que pasa. Por supuesto, había un informe de la UTA que hablaba de la importancia de poner no controles estáticos. Porque si se van a quedar ahí 2 meses, 3 meses... Es increíble. Tal cual, es exactamente. increíble. Es lo que- una exacto. pavada eso. eso es lo que decían los choferes cuando, Sí. después del crimen, no sé si de Alcaraz o de Pablo Flores, que hubo controles estáticos que no sirven para nada y que duraron menos de un mes. Que estaban siempre en el mismo lugar. Exacto. Sí, es así, es así. A mí me tocó cubrir operativos de estas características con el caso Alcaraz, que fue en el 2018, si no recuerdo mal. Y duraron nada, Martín, exactamente. No, duraron muy poco. Y lo que hablaban ayer, vuelvo a insistir, es que la idea era que fueran itinerantes, que fuesen rotativos, que estuvieran un rato en un lugar, otro rato en el otro, pero que trabajaran choferes con policía y con demás, que trabajaran mancomunadamente, porque son los choferes, es la gente la que sabe dónde se producen los hechos. No acá. Total. Los hechos No, es en además, el interior, en los ya barrios. ya están definidas las zonas en el comando único del conurbano, ya vienen hablando, ¿cuántas reuniones se tuvieron ya con colectiveros? ¿Cuántas reuniones tuvieron los intendentes con el Ministerio de Seguridad de la Nación? ¿Cuándo lo van a implementar? La gente está esperando tener Sí. algo de seguridad en el conurbano, poder salir con tranquilidad a trabajar y siguen estirando los tiempos. Y ponen, digamos, estas Se medidas supone que siguen la siendo semana las que viene- mismas. Es increíble. La verdad que no le encuentro lógica Sí, tampoco sí. a cuando hay tanta tecnología en la actualidad para implementar en cualquier lugar del conurbano, si se hacen las cosas, falta decisión política claramente, porque si no, no estaríamos viendo lo mismo que ya Pero venimos vos viendo. escuchaste, Ceci, lo que decía el chofer Iván, nuestro futuro candidato a ministro de Seguridad. 4 veces lo pararon. Es una locura. 8 de la noche, es el momento donde vuelve la gente a De laburar. trabajar, parece a propósito, parece, Está- hay mal clima, pongámosle peor clima sobre ese mal clima. Es como, no se entiende esta medida, Claro. es también una fuerza que creó, un grupo operativo que creó Cristian Ritondo, Sí. que Bernie lo que hizo fue darle más efectivos porque vio que funcionaba, y ahora responde directamente al Ministerio de Seguridad bonaerense, y ahora están haciendo estos controles estáticos que ya sabemos que no funcionan. Eddie tiene unos datos, no me voy del vivo, y ya vuelvo un ratito para cerrar con Maxi Tomás, que le agradecemos muchísimo que se quede, viste que es más divertido el periodismo literario, de cultura. Sí. Así que no te arrepientas, amigo, quédate ahí, No, me quedo quédate en ahí. ese segmento, por favor. Eddie tiene datos del Observatorio, ¿sí?, de Psicología Social de la UBA, que viene haciendo informes interesantes sobre la percepción que la gente tiene sobre la vida que tenemos, del día a día, ¿no? Porque este es el verdadero lado que hay que mirar, Facundo. O sea, acá podés ver, acá estamos viendo la descoordinación de las fuerzas, estamos viendo la falta de proyectos y de planes sustentables a largo plazo, pero después estamos viendo la sociedad frente a una realidad que la pone ante estas palabras como problemas personales principales, dichos espontáneamente ante una encuesta, son 2.000, casi 3.000 casos, viene haciendo esta encuesta el Observatorio de la Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA y aportando estas Sí. cuestiones, ¿no? Inestabilidad, Principales vivienda. problemas, inflación, economía, Sí. inseguridad. O sea, sobrevivir a la economía y que no te mate la inseguridad. Sí, Eso yo te digo es una la cosa, síntesis quizás de sea un poco de más, la cabeza, más rebuscado, pero la incertidumbre
es que vamos después a la segunda A ver, placa, donde dale. vos ves las principales problemas, principales sentimientos y sensaciones. Miedo, temor, impotencia, corrupción, bronca, indignación, desamparo, preocupación, desprotección, angustia, abandono, tristeza, incertidumbre, indefensión, desamparo, desigualdad, complicidad, enojo, terror, desidia, jueces, injusticia, impunidad. No hay una palabra esperanzadora en todas estas palabras que se te vienen encima de la Cerca cabeza. de 2000 casos, cuanto más grande, no sé si se logra entender eso, sí, es la palabra es la mayormente mencionada, ¿no? Es decir, que la gente tiene miedo y tiene temor y tiene impotencia. Y hay bronca y hay indignación. No te alcanza la guita con lo que ganás para comprar lo que cuestan las cosas y tenés miedo de salir de tu casa y qué te pasa antes de volver. Esa es lo que unifica el sentimiento de los argentinos ante una pregunta espontánea, decir, ¿cómo te sentís? Javier, en vivo, a ver qué está pasando ahora. Ahora tranquilo, esperando nuevamente que llegue algún colectivo que, como decía Iván, nuestro futuro candidato, seguramente ha sido parado en otras oportunidades. Por el momento no se divisa a lo lejos algún colectivo de todos los ramales o de todas las líneas que pasan por acá por la Ruta 3. Acá los chicos también, incluso los mismos oficiales de la policía, ¿no? que tienen que subir, bajar. Yo calculo que a ellos también les debe resultar un poco tedioso estar acá y parando a la nada misma porque no pasa absolutamente nada. Sí, pareciera, Javi, la cosa sería diferente. Que la lógica debiera ser no pensar la prevención a lo largo de la Ruta 3, sino adentro. Sino hacia la izquierda y hacia la derecha. Y sí, porque ahí tenés movimiento, tenés luz, tenés asfalto. El problema son las barriadas donde matan a Daniel Barrientos. No era acá. Alcaraz tampoco. Tampoco. Recuerdo que Alcaraz tampoco. En el 2018 lo mataron enfrente a una plaza o a un parquecito, también en Virrey del Pino. No fue en la Ruta 3. Cerca de donde decía el chofer de recién, o sea, donde estás más alejado, donde está subiendo y bajando la gente en la periferia del recorrido. Sí, tal cual. Es así, Eddie, es así. Por ende, ahora los oficiales haciéndole señas al tránsito para que se corran un poco hacia la izquierda, que no ocupen el carril donde habitualmente viene el colectivo. Allá se ve a lo lejos, me parece, algún colectivo. Harán exactamente lo mismo que en las paradas anteriores y desde que arrancaron hacerlos estacionar, bajar, a los varones bajarse del colectivo y demás. Bueno, quédate ahí. Yo me pregunto, porque vi esa pasar, es la situación a priori, Javier, por acá. Dos motos. Y estamos a 27, tenemos a unos 20 kilómetros de acá más o menos hasta la General Paz. No sabemos si hay otros cortes y si los cortes son, decía Iván, este es el cuarto, o sea, los cortes son de acá para los kilómetros. A priori, de acá para los kilómetros. Y están todos ingresando a la ciudad. No sabemos si hay cortes saliendo de la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia. Eso no nos supieron informar. Bien, bueno. Pero bueno, ahí, la Javi. Situación es esta, Facu, en este momento. Tranquilidad. Todo tranquilo. Bien. No llega ningún colectivo. Quédate por allí, Javi. Ya volvemos, por supuesto, en vivo. 20 y 28. Estamos aquí en vivo en este fin de semana de Semana Santa, fin de semana pascual, tratando de pensar y de conocer qué hay detrás de este expediente que presentábamos en el comienzo del programa, que aborda estos mundos y estas vidas tan fascinantes como ha sido la vida de Borges, como ha sido la propia vida de Kodama. Maxi, no me hablaste de Kodama. ¿Qué mirada tenés de ella? María Kodama inició, digamos, se conocieron cuando María Kodama era muy joven y a partir de principios de los años 70 ella empiezan a estudiar juntos literaturas antiguas en un grupo que Borges tenía. Kodama era una de las estudiantes de esa especie de taller o de seminario y empieza a acompañarlo. Borges tuvo a lo largo de toda su vida, desde que quedó ciego, distintas personas que funcionaban como lazarillos, secretarias, amigos, que lo acompañaban, no solo en su camino a la Biblioteca Nacional donde trabajaba, sino que lo tenían que acompañar en los viajes.
Recordemos que María Kodama no es la primera esposa de Borges, es la segunda. Claro. Borges estuvo casado entre el 67 y el 70 con Elsa Astete Millán. Claro. Un matrimonio muy infeliz de Borges, 3 años que para él fueron una pesadilla continua. Todo lo contrario de lo que pasó con María Kodama. Borges fue profundamente, según sus propias palabras, profundamente feliz con María Kodama los últimos 15 años de su vida. Y Borges pierde o empieza a perder la vista en 1955, ya siendo director de la biblioteca durante la Revolución No, ahí la Libertadora. pierde definitivamente. Ahí definitivamente. Él tiene problemas de la vista desde muy jovencito. Como su desde padre, los 20 ¿no? años, como su padre, como Jorge Guillermo, que también quedó ciego. La pierde definitivamente en el momento en el cual es nombrado director de la Biblioteca Nacional con la Revolución Libertadora, y de ahí viene el poema de los dones, ¿no? Claro. Donde piensa acerca de esta famosa ironía de Dios que le da todos los libros en el momento en el cual él ya no puede leer. Voy a volver en algunos minutos a una placa que teníamos donde los caminos se bifurcaban, ¿sí? Digamos, y tenía que ver con una pregunta: ¿qué hay adentro de la casa de María Kodama? Ahora voy a desarrollar un poco esto para saltar al último misterio y contarles qué está pasando en el expediente. Marcelo Polino, nuestro colega, cenaba habitualmente en un restaurante y empezó a frecuentar a María Kodama, se hicieron amigos. Y dio su versión de lo que está pasando alrededor de la figura de Kodama, del expediente, de la herencia de Borges. Escúchalo. Es que yo, por ahí los chicos saben, yo todos los domingos hace como 20 años ceno en Babieca, que es un restaurante que está en Santa Fe, Riobamba, y ella también. Entonces todos los domingos nos encontrábamos y charlábamos con ella y su asistente, así que un dolor tremendo. Desapareció el testamento universal que estaba y ahora hay una guerra por la herencia. Dios mío, ¿cómo puedo creer? No lo sabía. Te lo juro. No lo sabía, no. Y lo amaba y resguardaba toda su obra y me invitaba siempre a la fundación cuando había una presentación de algo. Bueno, ella llevaba con mucho orgullo ese nombre. Lo amaba y resguardaba. Y es cierto, mucha gente habla de, o sea, usan la palabra guardiana. Una mujer difícil para entrevistar. ¿Te ha tocado entrevistarla? No he conversado con ella. María Kodama tenía la enorme virtud, como hablábamos hace un rato, de haber dedicado su vida completa a ser una guardiana de la obra de Borges. ¿Lo hizo bien, Maxi? ¿Qué decirte? Cometió algunas decisiones cuestionables por parte de lo que tiene que ver con el campo cultural y el campo literario, como no dejar que se reeditaran ciertas obras, trabar las reediciones de sus obras en francés en Gallimard por cuestiones que nunca se terminaron de saber por qué. O sea, ella quería estar enterada de todo lo que se hiciera con la obra y con el nombre de Borges. Y a veces, cuando no le gustaban las cosas, te demandaba. El misterio pasa por saber si había o no dentro de la casa de Kodama un testamento. Si hay un testamento, cambia la historia. Ahora, si ese camino que derivaba en la opción nada, es decir, si alguien puede confirmar que no hay nada dentro de la casa de María Kodama, por las dudas ya se presentaron 5 sobrinos de María Kodama, hijos del único hermano, a pesar de que nadie o poca gente conocía que María Kodama tenía un hermano, y son estos 5. Mariana del Socorro Kodama, una mujer de 47 años, es la mayor de las hermanas, dice declarar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Martín Nicolás, 46, comerciante. En el 2018 instaló una cervecería en Lanús, como tantos comercios se la llevó puesta la pandemia. María Victoria, abogada. La abogada es quien representa a todos los hermanos. Matías Kodama, abogado, trabaja en el SENASA. Y María Belén, de 40 años, la menor, con una importante carrera en el mundo corporativo. Si no hay nada, si la justicia da el ok, van a ser los herederos de la obra universal de Borges. Van a ser los encargados de llevar adelante el legado del mayor escritor de habla hispana. Van a tener que tomar ellos la decisión seguramente de qué se edita, qué no se edita. ¿Esto te genera cierto vértigo,
Maxi, pensar que por ahí no es gente estrechamente ligada a la cultura y a la edición? Yo creo que ellos van a saber respetar el legado. No los conozco, digamos, pero supongo que se van a poner en contacto con el agente que María Kodama había contratado, a quien no casualmente apodan el Chacal, que es Andrew Wiley, ¿no? Es uno de los agentes literarios. O sea, el representante literario Borges. Más importantes del mundo, no solo de Borges, de una cartera de 100 autores. Bien. María Kodama lo había contratado a la hora de renegociar los derechos. Vos sabés que las obras literarias se renegocian cada X cantidad de años, en general cada 5 años. Y desde la editorial actual de Borges, Penguin Random House, dijeron que durante 3 años más tienen la obra de Borges, ellos en la potestad de reeditarlo, siempre consultando con Andrew Wiley y con los herederos, en este caso los sobrinos. Dentro de 3 años va a haber que renegociar esos derechos. Ahí va a haber seguramente una disputa entre editoriales. ¿Ellos ya están en conversaciones con la editorial? ¿Ya no lo sé. No, es sé que si todavía yo creo que la causa que están mostrando tiene pero todavía... se van a saber asesorar primero por el agente y después por la gente de la Fundación Internacional, digamos, y supongo que tendrán también gente conocida en el mundo literario que pueda asesorarlos. Seguro. Veremos. Maxi, te agradecemos muchísimo. Te hemos sacado del ocio de un viernes. Un placer. Lo único que quería decir es que no había escritor, casi te diría persona, más desinteresada en los bienes materiales y más humildes que el propio Borges. Borges tenía 2 trajes, un par de centenares de libros, 3 bastones y no le importaba absolutamente nada el dinero. O sea, estamos hablando de una persona completamente desprendida. Eso tiene que quedar como clarísimo, ¿no? Claro, es bueno lo que decís para contrastar con todo este lío, como decíamos antes, que es un lío de herencia, un lío de legado. No, ¿y a qué número se puede llegar a arribar en total, no? Es que eso es imposible calcular. ¿Cómo evaluarlo? Bueno, ¿cuánto vale la obra? Por un lado van los derechos y la obra, eso lo va a saber muy bien la gente. Y por el otro lado están los bienes materiales. No hablo de los inmuebles. Hablo de que en la Fundación Borges, a cuidado de los actuales responsables de la Fundación Borges, está parte de la biblioteca de Borges y algunos objetos que valdría la pena conservar y que quedaran en la Argentina. ¿Hubo alguna propuesta que hizo Beatriz Sardo de armar una colección? Pero ya la Biblioteca Nacional tiene una colección Borges. Hay material de consulta allí. No sé si eso... Para investigadores. Quedan algunos ejemplares para investigadores al cuidado de la Biblioteca Nacional. Pero después la parte de la Biblioteca Borges está dispersa. Y creo que es lo que más hay que cuidar. Que no aparezcan algunos caranchos por ahí que quieran manotear y después vender en el mercado negro, ¿no? Claro. Maxi, placer tenerte acá. Gracias a todos. En un rato que en la tele abierta, en la tele de cable, podamos hablar un rato de Borges. Síganlo a Maxi en sus redes sociales. Recomiendo los talleres que habitualmente Maxi da porque divulga muy bien no solo la obra de Borges, sino también otras obras literarias. Gracias. Gracias, amigo. Nos vemos. Me acerco a Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo te va? Sí, Facundo, ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien. Y de Borges a la recorrida en el conurbano, a un cierre de semana pascual con el Papa, política y religión. Un Viernes Santo parece el día indicado para poder abordar un tema siempre espinoso, ¿no? Como el tema de la religión y la política. Pero la primera reflexión es, imagínate que algo de política ha tenido que hacer el ahora Francisco Jorge Bergoglio para llegar de la Argentina y en su condición de jesuita a ser el obispo de Roma. No llegás sin hacer una serie de negociaciones, coaliciones, alianzas, todos los papas, por cierto, pero en este caso, como él mismo dijo el día que había asumido el pontificado, fueron a buscar un papa al fin del mundo. Bueno, es el primero de América Latina, prácticamente el primero no europeo, porque algunos fueron del norte de África, pero en esencia siempre de la zona del Mediterráneo, digamos. Entonces, llegar desde aquí requiere que evidentemente ha sabido tejer alianzas, familiarizarse con el poder. Sabés que a muchos políticos que lo han ido a ver, el Papa les recomienda un libro que se llama La estrategia de la aproximación indirecta, que es un libro de un estratega militar inglés que se llamaba Basil Liddell-Hart, que es un libro de poder, de construcción de poder, de política. Es decir, habla de estrategias militares, pero habla de estrategias militares en cuanto a la forma de neutralizar los adversarios o a los enemigos.
convengamos que es un libro bastante terrenal. Claro. Y si vos lo comparás en oposición a su antecesor, al que hasta hace poco fue Papa Emérito, Benedicto XVI, el cambio fue muy grande. De un papa intelectual, era un gran teólogo, Benedicto XVI, Ratzinger, fue durante décadas el principal, el responsable de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, era el intelectual de Juan Pablo II, y quizás justamente por las limitaciones que muchas veces tienen los intelectuales para las cosas prácticas, fue reemplazado por alguien que es un experto en las cosas prácticas. ¿Sabes qué veo? Papa Francisco, religión y política, y me compiten las dos palabras. Corresponde la pregunta, ¿sabrá más de religión o de política? Es jesuita, sabe de las dos cosas. La historia no la vamos a hacer acá, pero la historia de la Compañía de Jesús es una historia que está muy intrincada con el poder. Fueron expulsados de Europa, fueron expulsados de América, van, vuelven. Hay una anécdota, la podría vincular con Borges. Borges decía en algún momento de su vida que tenía dos amigos religiosos, sacerdotes. Uno que era un salesiano muy piadoso y otro un jesuita. Dice, pero que tiene más dudas que yo. Nunca dio el nombre, pero hay que recordar que Borges, invitado por Bergoglio, que es un admirador de la obra de Jorge Luis, si me permiten la familiaridad, dio clases en el Colegio de El Salvador cuando Jorge Bergoglio, hacia fines de la década del 60, era rector. Mira, te ofrezco algo, Eddie Sumate, por supuesto. Claro. Hay una entrevista de las últimas donde el Papa Francisco desnuda algunos temores que él tiene de lo que podría llegar a pasar en algunos países, diferencia lo que él considera un político de raza de aquellos más paracaidistas. Escuchémoslo, a ver. Y a veces nos vamos como perdiendo lo que es esa raza política, que es un servicio a la política, no es una fracción electoralista que a veces da vergüenza cuando te encontrás políticos con 4 divorcios políticos, es decir, tuvieron tantos partidos y van cambiando según les conviene, ¿no? Y se presentan como salvadores de la patria. La entrevista que hizo con el Gato Silvestre y él da como una definición muy llana, muy simple, políticos de raza, ¿no? Versus lo que puede llegar a venir, no solamente en la Argentina. Él enaltece mucho la profesión y la vocación de la política porque, como decíamos antes, hizo y hace política en un sentido quizás distinto al coloquial que se le da dentro de la propia iglesia. Pero yo decía, ahí hay un estrés en esa relación, siempre, y la habrá. Digamos, vamos a citar como hacen los evangelistas, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice Lucas, el evangelista Lucas en versículo 20-25. Es decir, hay un estrés ahí. Es el César y es Dios. Ahora, la iglesia es una organización del mundo y este Papa le ha dado una impronta de involucrarse mucho con las cosas del mundo. Y esa discusión, hay corrientes teológicas que están, por supuesto... Y habría que ver, Gustavo, cuánta relación tiene la iglesia con la casta, ¿no? Con la dirigencia en general, porque es una iglesia muy golpeada, es una iglesia que viene de su revelación internacional de relación con la pedofilia, con organizaciones oscuras, y donde este Papa ha tenido que blanquear eso como una de las casi condiciones para poder ejercer su trabajo, ¿no? ¿Sabes, Eddie, que en la última carta, creo que fue la última, que Benedicto, siendo ya Papa Emérito, sacó con el tema de la pedofilia en la iglesia alemana, con mucha diplomacia creo que dejó deslizar, no sé si una crítica, pero una observación sutil respecto del acto? Él decía, la iglesia no debe ser una ONG espiritualista, ¿no? Hay como dos corrientes muy marcadas. Los que dicen, nuestra visión es ser pastores del mundo y tratar el alma de las personas, y otros, una corriente que viene de la teología de la liberación, que viene de mucho más atrás del Concilio Vaticano II, y podés recorrer hasta los orígenes de la iglesia, que dice, no, hay que comprometerse con las estructuras de justicia del mundo, con la pobreza, y también se amparan en textos bíblicos, ¿no? Porque me viste con hambre y me diste de comer, porque estuve preso y me viniste a ver. Entonces, digo, hay ahí
en la puja por el alma de la iglesia, una visión que ancla más en lo terrenal y otra que ancla más en lo espiritual. A veces conviven razonablemente. Ese ha sido, y a veces ese ha sido el conflicto de los jesuitas siempre. Siempre, siempre. Nombraste la justicia. Esto le va a interesar a Angulo, que conoce a algunos. Me hago cargo yo, no. Sí, no, sí, sí. No entres en conflicto vos. Fíjate lo que piensa el Papa Francisco de la justicia. Escucha. Con el olor delicto, que lo llaman fumus delicti, a veces el humo del delito te lleva al fuego del delito. Otras veces es un humo que se pierde porque no tiene fundamento. Estos que quieren condenar por este camino usan el olor, el fumus delicti, como realidad. Y empiezas con los medios de comunicación a dejarte a la persona offside. Y después ya es fácil proceder. Un juez siempre crea jurisdicción, generalmente. Puede crearla porque su creatividad va por ahí también. Pero una jurisdicción armónica con el derecho. Porque cuando te encontrás un juez que te crea una jurisdicción totalmente opuesta con el derecho, un chantapufi, como decimos nosotros. Bueno. Me gustó el fumus delicti. Sí, chantapufi lo... Chantapufi lo dijo. Chantapufi. Tiene relación con muchos jueces el Papa. ¿Cómo? Tiene relación con muchos jueces. Hubo reuniones, incluso fueron Acá en el cuartito del episcopado Vaticano. lo visitaban varios. Y ahora en el Vaticano también. Bueno, hagamos una cosa. Pues acá me gritan que nos tenemos que ir a una pausa. En minutos, Martín Angulo va a dar la lista y Eddie va a dar la lista de los jueces que visitaban a... No hagamos lío. O hagamos lío. Son públicas. Algunos son públicos. Algunos son públicos. En Google si venimos, tenemos 10 minutos por delante, no se vayan. Martín Angulo, ya lo despido a Gustavo con un último dato. Martín, tuyo. Bueno, a ver, arrancó lo que puede ser una temporada en tribunales de muchas más causas que tienen que ver con las elecciones. Porque ahora en campaña electoral la justicia tiene un rol importante que es el de controlar y organizar las elecciones, pero también en la de mediar en los conflictos que se puedan llegar a dar. Y empezaron esos conflictos. Se puso la campaña en modo impugnación electoral y ya hay dos casos muy fuertes. El primero, Guillermo Snopek, senador nacional del Frente de Todos, no va a poder ser candidato a gobernador por la provincia de Jujuy. La justicia de esa provincia lo impugnó para ser candidato, con algo muy particular que yo lo desconocía por completo, no sé si ustedes lo sabían. Snopek no puede ser candidato a gobernador porque es pariente del gobernador. Snopek es cuñado de Gerardo Morales y la constitución de la provincia prohíbe a los familiares directos o indirectos hasta segundo grado poder ser candidatos a gobernador. Por esto Snopek se queda fuera de las elecciones. Él salió a denunciar que hay un acuerdo entre el Partido Justicialista y Morales para dejarlo afuera y demás. Pero ahí ya tenés un primer caso. Segundo caso, Juntos por el Cambio impugnó la candidatura a gobernador de Sergio Uñac para San Juan, actual gobernador. Lo llevó directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación este planteo, porque dice que la Constitución de San Juan permite 2 reelecciones y dice la oposición que Uñac va por la tercera. Ahí la oposición dice Uñac ya fue vicegobernador una vez y 2 veces gobernador. ¿Qué dice Uñac? Las 2 reelecciones son por categorías. Una vicegobernador, 2 gobernador, tengo una más como gobernador. Hay una discusión de cómo interpretar la Constitución, por eso fueron a la Corte. Y el otro punto, que todavía no se judicializó, pero está esta amenaza por la interna política de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, es la pelea Jorge Macri, Martín Lustó, respecto de si Jorge Macri tiene la antigüedad como residente en la Ciudad de Buenos Aires como para poder ser candidato. Son 3 primeros casos a nivel nacional, como todavía no hay candidaturas definidas y falta mucho. Hay que ver qué es lo que pasa, pero atención con esto porque la justicia puede ser un actor muy importante en estas elecciones. Bueno, es interesante lo que cuenta Martín porque tensiones va a haber permanentemente. Sí, claro, de este tipo de judicializaciones se van a dar y además después que se presentan las listas el 23, siempre recordar que hay un plazo de impugnaciones y siempre hay algún cambio, alguien que o baja algunas posiciones o que es impugnado por el domicilio. Y que yo escucho todo lo que cuenta Martín y y pienso en la gente escuchando esto, es más de una agenda muy alejada de lo que la gente está necesitando.
Pero bueno, es parte de la política. En toda democracia estas cosas se dan. Lo que pasa es que cuando esto coincide con un momento económico complejo o con una situación de distancia particular mayor a la común entre dirigentes y dirigidos, suena como a una desconexión. Bien, Gustavo, gracias. A Buen vos, fin de Facundo. Igualmente felices para Pascuas. Ceci, cerramos con un expediente donde ayer poníamos la mirada, poníamos la lupa, tiene que ver con esa fiesta donde un empresario de apellido Sáenz Valiente termina detenido con una muerte de por medio y novedades. Exactamente. Bueno, tenemos novedades de la autopsia. 27 heridas superficiales en el cuerpo de Emily Rodríguez, la víctima, esta chica de 26 años que cayó al vacío de un sexto piso. Hematomas de gran tamaño encontraron los médicos, escoriaciones en brazos, rodillas y en la ingle. Sí. Pulmones Desgarrados. Sí. Hígado desgarrados. Triple fractura de pelvis. Fractura expuesta de muslo derecho, cráneo. Claro, porque ella termina, Ceci, recordemos, Sí. cayendo de un sexto piso o un séptimo piso. Un sexto piso. Claramente va a tener varios traumatismos, son todos estos. Se espera el resultado, además, de las pericias toxicológicas. Me detengo un poco acá. Estas pericias son claves porque van a determinar si Emily y el resto de los participantes de esta reunión habían consumido algún tipo de droga, alcohol. Lo que se dice, digamos, que tiene que ver también con uno de los testimonios claves, que Emily había consumido cocaína rosa. ¿Qué es esto de la cocaína rosa, Ceci? Porque la verdad que la famosa Tusi, ¿no? No tan famosa. ¿Qué es? La cocaína rosa es conocida como Tusi, es una cocaína de alto valor, no es una cocaína, perdón, es una droga de alto valor comercial, entonces es consumida por clases altas. Es una droga sintética, psicodélica, contiene una sustancia psicoactiva semi-alucinógena. Recordemos que también Emily tuvo estos gritos, esto que los testigos marcaron como una especie de... Sí, el propio detenido dijo está poseída. A ver, como un brote psicótico. Sí. Que podría estar ¿Qué es relacionado... ¿Qué es lo que se escucha cuando el empresario llama al 911? Podría estar relacionado a esta caída del sexto piso. Bueno, también tenemos un testimonio clave para la defensa, que es uno de la mujer que se va antes de que Emily caiga por la ventana. Lo que dice es que se saca la remera y trata de seducir a Jota, que es la otra mujer que estaba dentro del departamento, cuando empieza este primer brote. Cerró la puerta de la cocina por miedo. Tenía miedo que agarre un cuchillo por el estado alterado que mostraba Emily. Así que bueno, esto es lo que va, digamos, la defensa es un testimonio clave porque muestra lo que es un primer brote que tuvo Emily antes del segundo brote, que es el que supuestamente se tira por la ventana. Al mismo tiempo, esta testigo dijo que mandó un audio a Francisco Sáenz Valiente, que es el empresario que está detenido. ¿Cómo invitaste a esta chica? Le dijo Jota, porque estaba esta chica que no conocían y estaba alterada y había consumido supuestamente mucha cocaína y también cocaína rosa. El mensaje después que le llega de Francisco es, no sabes lo que pasó. Se tiró por la ventana. Qué locura. Qué locura. Bueno, quedan obviamente preguntas pendientes, un tema que todavía no terminó. Hay un procedimiento médico legal que fue la autopsia. Seguramente esta causa la semana que viene vamos a tener que volver a mirarla. Martín, gracias. Ceci, lo mismo. Compañero. Felices Pascuas. Igualmente. 9 de la noche, ya llega todo el equipo del Pelado. Nos reencontramos el lunes 19:30 aquí en la pantalla de A24. Gracias, felicidades.